Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a este último tramo, este contenido que le estaremos brindando de manera asincrónica. En el día de la fecha vamos a terminar de ver los dos subsistemas que componen a esta gestión estratégica de recursos humanos vista como un sistema, ¿no? Como ese todo integral compuesto por estas partes que se interrelacionan entre sí. En este momento vamos a compartir pantalla para poder observar, como les decía la clase pasada, el cuadro completo. Bien, acá podemos ver los cuatro subsistemas, cómo se relacionan entre sí. Es decir, relaciones laborales con este objetivo de mitigar el conflicto laboral, el cual es inevitable, pero así como en la empresa privada ese conflicto tiene un costo, en esta empresa pública, en esta organización pública, en esta organización sin fines de lucro, también tiene un costo. Y ese costo no solamente va en detrimento de los resultados que espera la sociedad, ¿está bien? Como destinataria de este servicio penitenciario que tiende a la inserción de las personas privadas de libertad, sino que también tiene un costo para los propios agentes, es decir, nosotros mismos. Y ese conflicto laboral muchas veces deviene en cuestiones que tienen que ver con problemas de índole psicofísica, en el cual cuadra también la calidad de vida laboral. Muchas veces el conflicto laboral forma parte de un estresor, la incomodidad de desempeñarse en determinada área. El conflicto genera rotación a su vez de personal. Ahí veía algunas actividades de foro donde se nombra, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la autoridad, con el liderazgo, cuestiones que tienen que tienen que ver con el conflicto que genera a veces la misma toma de decisión, ¿bien? Y en ese sentido, la importancia del tratamiento de algunas cuestiones que tienden a brindar mayores competencias en el personal penitenciario para dirimir estas cuestiones que generan conflictos. Bien, y en ese sentido cobra preponderancia esta temática que vamos a ver hoy, que es el subsistema de desarrollo de capital humano, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con generar en los agentes penitenciarios aquellas competencias, aquellas habilidades que les permitan, por ejemplo, ante un conflicto tener mayores herramientas, tener mayores posibilidades, aún así con lo dado, es decir, con la legislación dada, con la infraestructura dada, poder tener competencias, habilidades humanas para poder sortear el conflicto. Y por último, la administración de recursos humanos, en la cual yo ya, desde ya les adelanto que algo en lo que voy a poner hincapié es en el análisis, descripción y evaluación de los puestos de trabajo. ¿Está bien? Porque eso también nos va a brindar información para el desarrollo de personal, nos va a brindar información respecto de las responsabilidades. Muchas veces la autoridad está mal vista. La autoridad es una necesidad dentro de la organización. La organización está dimensionada horizontalmente a través de la especialización que nos va a permitir tener un mayor grado de especialización, es decir, la división del trabajo como criterio para una mejor un mayor grado de especialización y una dimensión vertical que está dada por la distribución de las responsabilidades. Entonces, la autoridad tiene que ver con eso. La persona que está ocupando un puesto de autoridad es una persona que tiene el derecho, ¿está bien? El derecho a dar órdenes, esperar resultados, y también tiene responsabilidades, pero esos derechos y esas responsabilidades están fijadas en la etapa de planificación. ¿Está bien? En la etapa de organización se dotan esas áreas, se dimensionan, se dotan de recursos, y en la etapa de dirección, ese puesto jerárquico de autoridad que tiene el derecho de ejercer esa autoridad en pos de los objetivos planteados, tiene un nombre y apellido, así que hay una persona que se está desempeñando en ese lugar. Hablar de autoritarismo significa que una persona que se está desempeñando en un cargo de autoridad está tomándose derechos o atribuciones que están por fuera de lo planificado para ese puesto, para ese cargo. El gran problema es cuando no existe una planificación coherente y concreta y formal respecto de las atribuciones de ese cargo, lo cual vamos a ver en el subsistema de administración de recursos humanos. Entonces a veces se confunde la autoridad
con el liderazgo y con el poder. Hay gente que no está en un rol de autoridad, ni mucho menos es un líder. Sin embargo, tiene poder y tiene peso dentro de la organización por diferentes cuestiones. Bien, y muchas veces una persona desde un puesto de autoridad tiene una mayor posibilidad de ejercerse como un líder. Capítulo aparte, la temática de la autoridad, el liderazgo y el poder. Discusión de siempre si líder se hace o se nace. Son todas cuestiones que se podrían ver incluso en el contexto del análisis respecto del trabajo en equipo. Muchas veces se cita en los foros, en cualquier discusión, la necesidad del trabajo en equipo o se mencionan casos o ejemplos de equipos de trabajo. Pero el equipo de trabajo tiene sus características, tiene sus condiciones y por sobre todo tiene diferentes roles, dentro de los cuales el liderazgo es fundamental. Pero un liderazgo que esté en el marco de un desempeño institucional y que esté en el marco de un objetivo estratégico que esté por encima de todo. Muchas veces no. O sea, en ese sentido se habla del término visión. La visión es un objetivo estratégico el cual salva la brecha entre la realidad actual y un futuro deseado, generalmente a un tiempo, a un largo plazo. ¿Bien? Por ejemplo, la teoría abolicionista podría mencionarse como una visión. Es decir, la mejor cárcel es la que no existe. La mejor cárcel es la que no existe. Eso es una manifestación de una visión que importa en un liderazgo. Bien, en nuestro caso habría que ver cuál es nuestra visión respecto de la gestión de la institución penitenciaria, bien, en este siglo XXI que nos toca transitar. ¿Está bien? Entonces, quería repasar esto para dejar un poco en claro esta cuestión con respecto de la autoridad, el autoritarismo, el conflicto, las cuestiones jerárquicas y demás y cómo se relaciona todo esto que tiene que ver precisamente con gestión estratégica de recursos humanos. ¿Bien? Entonces, repasamos el cuadro completo, dijimos, relaciones laborales tienden a mitigar el conflicto. ¿Nos valemos de qué? De la ley de personal como base. ¿Bien? El régimen disciplinario, la cuestión jerárquica, escalafonaria, la cual importa también en la toma de decisiones, la cual también importa en los diferentes cargos que se ocupan, y esos cargos obviamente van a tener responsabilidad, van a tomar decisiones, y a veces en algunas cuestiones pueden entrar en conflicto, por una cuestión que tenga que ver no solamente con lo jerárquico, sino también con las competencias. ¿Está bien? Suele generar conflicto que una persona que tenga que tomar decisiones no tenga las competencias necesarias para tomarlas y que tampoco se nutra de su equipo para poder tomar una mejor decisión. Entonces ahí puede encuadrarse esa cuestión en un problema de autoritarismo quizás que genere conflicto. Eso podría ser un caso. ¿Bien? Estas cuestiones conflictivas son recurrentes y se citan como un problema que afecta la calidad de vida laboral. Así como las cuestiones de infraestructura, vamos a ir repasando, aquí avanzamos, hablamos de relaciones laborales, pasamos a la calidad de vida laboral. Muchas veces se ve como un problema de la diaria laboral el conflicto, las malas relaciones entre iguales, entre superiores y subordinados, y a esto se le suman otro tipo de problemáticas que tienen que ver con las características de la función penitenciaria, situaciones de estrés, situaciones de presión, situaciones en las cuales también se cita un mal clima laboral producto de presiones o problemas de comunicación. En esto cabe señalarse también eh, el rol del asistente sociolaboral, por ejemplo, como esta escucha respecto de las problemáticas que puede llegar a traer un empleado de su vida privada, como así también, digo, problemas de salud, incluso problemas de adicciones que pueden estar rayando lo personal y también quizás lo institucional. Bien, entonces en esta cuestión también cabe señalar que actualmente se encuentra desempeñándose un rol que es muy importante en materia de la calidad de vida laboral. Tengo
no voy a decir estudiado el rol, pero sí tengo casos, y en este proceso mío de investigación he hablado sobre la importancia de este rol, me han llegado comentarios muy alentadores sobre, por ejemplo, situaciones de enfermedad en las cuales un agente penitenciario encuentra en un accidente sociolaboral el acompañamiento para poder incluso seguir desempeñándose laboralmente a la vez que un familiar transita una enfermedad o otra cuestión que cabe señalar es el tema de las sanciones, ¿está bien? En el ámbito penitenciario y cuestiones que padecen los agentes. Y ahí pasamos al subsistema de desarrollo de recursos humanos. Y en este aspecto, fíjese, el objetivo es mejorar las competencias del capital humano actual para que éste alcance en el más elevado nivel posible las competencias que requiere el capital humano deseado. Es decir, yo me pongo a planificar los objetivos institucionales, los cuales, como dijimos en la primera clase, ya vienen dados. O sea, los objetivos consagrados en la Constitución Nacional, en los pactos internacionales en materia de derechos humanos, y en todo el plexo normativo, las leyes de ejecución penal, federal, provincial, las leyes de educación, y todo lo que importa en la inserción de las personas privadas de la libertad. Y en ese contexto, el servicio penitenciario como institución y como política de recursos humanos debe tener la capacidad de detectar, bueno, cuál es el capital humano con el cual nos estamos desempeñando actualmente, ¿sí? Y cuál es el capital humano deseado. Yo les contaba la anécdota, la primera clase, en algún momento a alguien se le ocurrió decir, bueno, necesitamos tener técnicos superiores en administración penitenciaria. Hace más de 25 años atrás, porque yo estoy de la segunda cohorte de los técnicos superiores en administración penitenciaria, quiere decir que hace casi 30 años alguien dijo, formemos técnicos superiores en administración. Yo tengo una formación como técnico superior en administración y a la vez eso, por políticas institucionales, me acompañaron en mi desarrollo personal y profesional al poder continuar cursando un tramo de licenciatura, lo cual devino posteriormente en yo me siga capacitando, por ejemplo, en una maestría en dirección de empresas, en la cual toqué la temática de los procesos de la gestión de recursos humanos y que de alguna manera me encuentro intentando humildemente desde mi lugar y desde mis posibilidades, desde mi experiencia laboral y desde mi formación, devolverle algo a la institución a modo de aporte. ¿Está bien? Habida cuenta que quizás no exista una especificidad en términos de la generación de un contenido teórico que analice la gestión de los procesos de recursos humanos del servicio penitenciario bonaerense, específicamente. ¿Está bien? Bien, en este sentido, las herramientas con las cuales vamos a encontrarnos es la selección de personal. La selección de personal, que acá muchas veces se nombró. El problema es con los que entran. El problema es con los nuevos, los que vienen no tienen compromiso. Bueno, existe un dispositivo para la incorporación de oficiales, suboficiales, guardias y profesionales que van a formar parte de la dotación del personal. Y esa función se gestiona desde este subsistema de desarrollo de capital humano. Ese capital humano que ingresa con un cierto cúmulo de habilidades, de competencias, que son las actuales, que son las que se consideran al momento del acceso y de ahí en más se tienen que desarrollar en esas personas las competencias de ese capital humano deseado. Es decir, bueno, ¿cómo se tienen que desempeñar esas personas? Y a veces una de las cuestiones que se analiza es si realmente, y esto pensando en una de las cosas que vamos a ver ahora, que ya me adelanto, que es el punto 9 de los planes de carrera. Yo me adelanto porque si alguien del servicio penitenciario, yo le propongo esta bibliografía, esta teoría para analizar la gestión estratégica de recursos humanos de esta institución, va a decir, no, Federico, esto, lo que le decía la primera clase, esto es para las empresas, esto es para el afuera. Entonces, la idea es ir adaptando esta presentación para estas temáticas que van proponiendo ustedes a través de los foros precisamente, porque por eso se trabaja con el foro, para que no sea esto una bajada de línea del ideal de lo que debería ser, sino tratar en forma conjunta, ver qué de este contenido teórico
nos podría ayudar a ordenar y dilucidar cuáles son las problemáticas que podríamos ir solucionando con la incorporación de otros procesos, de otros roles en materia de administración de personal. Uno de ellos, por ejemplo, es esta función que yo les comentaba, que es la del asistente sociolaboral. ¿Está bien? Para esto, para la incorporación de un rol como la del asistente sociolaboral, también tiene que existir otra cosa, que es el desarrollo organizacional, es decir, el cambio organizacional, la gestión del cambio organizacional. Porque para que un nuevo rol como el del asistente sociolaboral pueda desarrollarse, pueda desempeñarse, tiene que haber un cierto cambio. ¿Está bien? Porque yo de repente no puedo desembarcar, hacer un viaje en el tiempo y desembarcar en la década del 70 y presentarle al director de la unidad 2 Sierra Chica, mire, este es el asistente sociolaboral. No tendría lugar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las lógicas han ido modificándose en los 70, en los 80, en los 90 y en la entrada al presente siglo también las prácticas han ido evolucionando, la sociedad ha ido evolucionando constante y permanentemente, lo mismo que el mercado laboral, con lo cual sí es cierto, no podemos esperar, y si hay algo que es imposible, y si hay algo que yo pueda garantizar hoy, es que el capital humano que hoy puede disponer la institución para desempeñarse no es el mismo que en la década del 70, del 80, del 90. Eso es lo único que yo les puedo garantizar. ¿Está bien? Entonces, Peter Senge, en su libro La Quinta Disciplina, dice, ojo con la idea de querer aplicar a la problemática del presente las soluciones del pasado. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, los invito a la reflexión desde este punto de vista. Entonces decimos, una herramienta importante para el desarrollo del capital humano es la selección de personal. Con lo cual el objetivo va a ser tomar este, prospectos, tomar personas, tomar candidatos que tengan, sobre las cuales exista la posibilidad, desde el punto de vista del trayecto formativo previo y desde la cuestión personal, cognitiva y demás, que esas personas puedan incorporar las competencias y habilidades que efectivamente están planificadas para este caso. Bien, el job posting refiere a la oferta de trabajo para determinados puestos. Entonces, de repente sale una empresa al mercado laboral a buscar un gerente regional. El servicio penitenciario no va a salir al mercado a buscar un jefe de penal, porque no puede contratar un jefe de penal, tiene que recurrir sí o sí al plan de carrera. Entonces, si yo tengo que cubrir un jefe de penal, podría valerme tranquilamente de un cuadro de reemplazo. Punto número 10. ¿Quiénes son? En función de su trayectoria, de su experiencia, de su jerarquía y de su ubicación geográfica, ¿quiénes son los, cuántos? 10, 20, 30, 100, 200 postulantes o 200 perfiles para ubicarse o para desempeñarse como jefes de penal de la unidad 1 de Lisandro Olmos? ¿Eh? ¿O quiénes serían hoy los 40 candidatos ideales para desempeñarse como, no sé, no le quiero quemar el puesto a nadie, pero para desempeñarse como director de, no sé, de educación del servicio penitenciario, para desempeñarse como director de la unidad 45 de Melchor Romero, etcétera, etcétera, etcétera. El cargo, el puesto que ustedes consideren. Y el puesto que además vamos a ver en el próximo subsistema, que tiene que ver con estos perfiles de puestos, y che, ¿cuáles son los puestos, los perfiles que están en juego? Acá podríamos decir, bueno, un puesto podría ser director de unidad. Bueno, un director de unidad, además de la jerarquía, además del escalafón, podría ser un director de unidad, un escalafón profesional, y van a decir, no, no puede. Bueno, son las cosas que están en tela de juicio ahora. ¿Puede el jefe del servicio penitenciario bonaerense ser un civil? No, un jefe del servicio tiene que ser de carrera. Son todas cosas que se discuten y sobre las cuales todos opinan. ¿Bien? Pero pocas veces se le mete un contenido que tenga que ver con el management, que tenga que ver con la gestión. ¿Está bien? Entonces, la idea de este curso es poner toda la teoría que nos daría una mejor posibilidad, como le decía en la primera clase, para mirar
para hablar y pensar y para escribir. Entonces, en función de estas cosas que estamos incorporando, la idea es poder discutir sobre las problemáticas que nos invaden a diario y tener elementos, tener mayores elementos y no certezas. Porque yo como docente y en el trabajo que hacemos con mi compañera de cátedra, Gabriela Rodolfo, en las discusiones, porque también analizamos situaciones que vienen del contexto, nos aventaja la posibilidad de ser parte de la organización. Entonces decimos, che, este es un foco de conflicto, este es otro foco de conflicto. Bueno, ¿qué importaría acá? ¿Está bien? Entonces, fíjense en este caso, tengo que seleccionar personal. Salimos a la convocatoria pública para el ingreso a guardias, oficiales que van a ir a la escuela de cadetes y demás. Luego la cobertura de los cargos. ¿Cómo es esa promoción? Bien. Después, como herramienta de este subsistema, viene la capacitación. El otro son planes de jóvenes profesionales, que en realidad esto nosotros no tenemos, porque nosotros no vamos a hacer venir a un joven profesional de alguna rama a hacer. Podría existir algún tipo de pasantía, podría existir algún tipo de pasantía, ¿bien? Para desempeñarse en algún área específica, ¿bien? El outplacement tampoco aplicaría, porque en realidad tiene que ver cuando una empresa va a despedir a alguien, de qué manera lo puede asistir, lo puede acompañar, para que esa persona no quede fuera del mercado laboral y darle las herramientas para que si bien no se va a valer en nuestra organización, se pueda valer en otra, no dejarlo abandonado. Y acá viene el punto 6 y punto 7 fundamental, evaluación de desempeño y evaluación de potencial. ¿Por qué? Porque además en el caso del punto número 2 del job posting, que nos suena tan raro, ¿no? Tan empresarial, pero en realidad nosotros sistemáticamente estamos eligiendo a las personas que van a cubrir los cargos. ¿Quién va a ser el jefe penal de tal unidad? ¿Quién va a ser el jefe de la guardia? Che, ¿quién ponemos de director? ¿Quién va a ser el taquero de la unidad tanto? Y no sé, fíjate Carlitos, fíjate Rubén, el negro anda, el negro es piola, el negro es piola. Digo, entramos en esta gran ciencia que es la opinología. Con esto tampoco tenemos que tender a obtener, a pedirle al director de informática que cree un algoritmo para elegir al personal. No, no es ni un extremo ni el otro. Simplemente sí tener cierta información, que de hecho la tenemos. El Servicio Penitenciario Bonaerense tiene un sistema de administración de personal en el cual se encuentran todos nuestros datos, que alguien puede decir, sí, pero no están actualizados, porque mi título de magíster no está, mi título, mi capacitación de las prácticas pedagógicas, es verdad. Pero bueno, ahí precisamente, en estas discusiones en las cuales vamos a ir encontrando zonas de crecimiento, porque quizás no sea el problema la falta de recursos, sino la falta de distribución, quizás no sea la falta de recursos, sino sea la falta de la utilización o debida utilización de un recurso como puede ser un sistema informático. ¿Está bien? Entonces, punto 6 y punto 7. Primero, evaluación de desempeño. Que la evaluación de desempeño chocaría actualmente o intervendría en la discusión del asado de promo, de decir, che, me bajaron un punto por llegar tarde. Así que ahora me va a quedar 9,66 periódica el promedio y esto me puede afectar en... Es muy... ¿Y por qué? ¿Y qué? ¿Llegaste tarde? No, no llegué tarde, pero un día discutí, entonces me bajó un punto. Estas son las cosas que estamos discutiendo hoy eh, en los diferentes espacios de trabajo, ¿está bien? Entonces, fundamental que pueda existir un esquema de evaluación de desempeño, que el desempeño va a ir de la mano con las habilidades, con la competencia, con esa selección, con ese criterio de selección. Si te estamos seleccionando para desempeñarte como jefe de penal, se supone que cumplís con los requisitos para ese puesto de trabajo, en función de formación, capacitación, trayectoria y además evaluación de potencial. Porque en el potencial uno también puede exponer cuestiones subjetivas que acompañan, fortalecen esta idea del desempeño y esta idea de las habilidades del administrador. Hay personas que son muy buenas haciendo, pero que no son buenas y sobre todo ni siquiera les interesa hacer a través de los demás. Hay personas, acá entra esta cuestión de las habilidades humanas propias de la dirección, propias del hacer a través de los demás,
propias de los drivers de la gestión de recursos humanos que tienen que ver, esto que suena tan raro, es nada más ni menos decir, che, flaco, vos sos un buen comunicador, tenés habilidades para trabajar en equipo, tenés una escucha abierta, empática, podés recibir una sugerencia del personal a cargo, podés crear un clima laboral ameno y conducente, porque también está la otra, está el personal que desde el rol de autoridad es muy bueno, y es bueno porque es bueno, pero quizás no sea conducente con los objetivos organizacionales. Y quizás eso que estamos viendo como liderazgo es simplemente la comodidad. Entonces acá la complejidad tiene que ver con crear un clima laboral cómodo, agradable, ameno, pero además conducente con los objetivos planteados. ¿Está bien? Porque ahí también entramos en esa disyuntiva. ¿Bien? Y como así también, y en términos de eficiencia, podemos considerar también que sería disfuncional cumplir con todos los resultados que están planificados para determinado puesto, pero el costo sea el conflicto laboral y un alto índice de rotación de personal, por ejemplo. ¿Está bien? Porque en determinada área de trabajo se puede cumplir con el objetivo, pero es una picadora de carne. Vas a trabajar a determinado lugar y terminás trasladado. ¿No cumpliste? San Martín, Florencio Varela, elija una unidad del 1 al 5 como era antes, ¿no? Entonces, como que eso es lo que hoy, y en este nuevo contexto social, este, nos está demandando y a lo que nos está desafiando la organización en términos de gestión, en términos del ejercicio cabal de la autoridad y, ¿por qué no?, en esta búsqueda del liderazgo, porque es el liderazgo lo que nos va a permitir el cambio organizacional. ¿Está bien? Porque el liderazgo es este, aquella propuesta que tiene que ver con aquel futuro deseado, ¿está bien? Y con aquel futuro deseado en pos de qué? Y de una cabal interpretación conceptual de la realidad actual. Porque si yo puedo tener un liderazgo, puedo anhelar un futuro deseado en términos de desempeño de personal, pero no estoy parado en la realidad actual, siglo XXI, octubre de 2023, sino que estoy parado, o como dice la canción de Soda Stereo, anclado en 1990. O sea, yo no puedo mirar hacia el futuro anclado en la década del 90, y mucho menos del 80, del 70 y de ahí para atrás. O sea, tengo que estar realmente anclado y puesto los pies en esta realidad actual, con este recurso humano que va a provenir de la selección de personal y que va a salir a buscar al mercado laboral a jóvenes egresados este, en estos últimos años de nuestro sistema educativo y de nuestro sistema cultural también, que es lo que muchas veces no se ve. No solamente la cultura organizacional en la cual se van a desempeñar y esa cultura organizacional que además de los contenidos, de la capacitación y la formación, la cultura organizacional todo el tiempo le va a estar diciendo a estos jóvenes que se incorporan a la institución cómo se tienen que desempeñar. En la primera clase surgió la cuestión de que los nuevos no sirven, y yo los desafié diciéndole, a mí denme los nuevos, denme una comisión de cadetes, y yo voy a la guerra, o voy al desempeño que me toque dentro del servicio penitenciario. Porque está esta idea de que lo nuevo siempre es malo, y que lo bueno siempre es lo anterior, que lo bueno siempre es lo anterior. ¿Bien? Entonces, acá ponemos todas las variables que entran en juego en la gestión del factor humano, en la gestión del desarrollo organizacional y el cambio. Yo tenía un profesor que me enseñó en aquella tecnicatura en administración penitenciaria y el día nos dijo, muchachos, lo único permanente es el cambio. Lo único permanente es el cambio. Y además nos trajo un autor, Alvin Toffler, que decía en la tercera ola, no solamente que lo único permanente que es el cambio, sino que el cambio va cada vez más rápido. El cambio va cada vez más rápido. ¿Bien? Entonces, evaluación de desempeño, el saber hacer. Mecanismos para realmente capturar lo que una persona sabe hacer. Más allá de que sea más simpática, menos simpática, que sea introvertida, que sea extrovertida, ¿saben? Esas características pueden ser más o menos conducentes para el objetivo y para el logro que nos hemos planteado.
pero no necesariamente tiene que ser una cuestión subjetiva que yo la pueda calificar, sino sí realmente la evaluación en ese desempeño que me va a permitir cumplir con el objetivo institucional. ¿Qué objetivo? Y alguien puede decir, bueno, tener una buena guardia. Bueno, es muy abstracto, ¿bien? Entonces, por eso vamos a estar cuadrando todo el tiempo con el análisis y descripción de los puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo que serían indescriptibles, ¿está bien? ¿O no? Entonces ahí también hay que revisar de qué manera se escriben las funciones y se describen con especificidad las tareas y las competencias que tienen que acompañar a esas tareas. En principio, desde la formación y luego, posteriormente, desde la capacitación con las técnicas concretas y específicas, como en este caso estamos hablando en el marco de la especificidad del área funcional recursos humanos, lo mismo debería pasar, y lo mismo pasa, lo bueno, esto de lo que estamos hablando, está pasando, porque realmente seguridad, a través de sus manuales y a través de las capacitaciones y a través de recursos humanos y la Dirección General de institutos de formación y capacitación está a través, por ejemplo, de los cursos de ley, año tras año, desde hace creo que ya van tres, capacitando a todos los niveles jerárquicos. Yo hoy mismo me notifiqué del curso de capacitación que voy a estar realizando en el mes de noviembre. No es un curso de ascenso, es un curso de capacitación y que yo realmente estoy contento porque a veces uno lo podía ver como un otro curso, ¿no? Y me digo, no, bien, otro curso en noviembre, estoy dando clase y va a venir otro curso que va a seguir enriqueciendo mi mirada institucional, ¿está bien? Entonces, decíamos, evaluación de desempeño y evaluación de potencial. Eh, tenemos fíjense, punto número 10 cuadros de reemplazo. ¿Cuáles serían los potenciales cuadros de reemplazo, por ejemplo, para la plana mayor actual? ¿Quiénes serían? Los, son 5 direcciones generales. Después hay una cuestión que tiene que ver con las promociones, tiene que ver con lo jerárquico, tiene que ver con el escalafonario. Y bueno, en términos de potencial, en términos de desempeño, sería una evaluación del desempeño, las calificaciones, la trayectoria institucional, porque ya desde el vamos, en este ejemplo que damos, hay gente que ya se perfila para seguridad. Y el que se perfila para seguridad no se puede, no se puede o no se podría perfilar automáticamente para seguridad y para asistir tratamiento o para seguridad y para instituto de formación y capacitación. Quizás sí, ¿está bien? Pero en ese sentido, lo que va a ir jugando un papel preponderante es el plan de carrera. El plan de carrera debería satisfacer la pregunta cómo un agente penitenciario desde su ingreso a la institución, por ejemplo, como cadete de la Escuela de Servicio Penitenciario, ¿qué recorrido tiene que hacer para llegar a ser el director general de seguridad? Entonces, hay un recorrido. Puede haber excepciones, ¿está bien? Puede haber excepciones, porque de repente una persona que en los primeros años de carrera se desempeñó en la guardia, en determinado momento trabaja en el penal y después, bueno, se va. O hay personas que han trabajado a lo largo de 25 años de carrera en todas las áreas del servicio, lo cual muchas veces se considera como indispensable para el ejercicio correcto en una dirección general. Entonces, si eso es así, acá estamos, volvemos. Yo como la sigo peleando, o sea, volvemos. Bueno, entonces, si para desempeñarse como director general debería existir la oportunidad, y esto tiene que ver también con el empowerment, con el empoderamiento. Y yo tendría que darle la posibilidad a los diferentes agentes penitenciarios de la jerarquía de oficiales del escalafón general, o en algunos casos también del escalafón profesional, porque decir, che, hay áreas que podrían ser cubiertas por el escalafón profesional o no. Son esas discusiones que se tienen que ir dando en qué etapa, y en la etapa de la planificación. Entonces, sobre lo actual, se vuelve a poner sobre la mesa y decir, bueno, en función del análisis y evaluación de estos puestos de trabajo, para estos puestos de trabajo, indistintamente de en qué posición horizontal, y recuerden, la posición horizontal está dada por la división del trabajo y las diferentes áreas funcionales, entonces este puesto, en función del área funcional y el nivel jerárquico,
requiere estas habilidades y estas competencias. En estos niveles operativos necesitamos tener incorporado las técnicas, los procedimientos, las metodologías. Recuerden, jerarquía de los objetivos, misión institucional, la razón de ser de la organización dentro de la sociedad, las políticas, de qué manera se lleva a cabo, de qué manera se traduce, de qué manera se traducen los alcances de la Constitución Nacional y los pactos internacionales y el plexo normativo, de qué manera se traduce en el desempeño institucional. Y a través de las políticas, a través de la política institucional. ¿Está bien? Cómo se distribuyen a modo de cascada esas políticas, ese tenor de la política en la gestión institucional a través de las direcciones generales y a través de las metas que importan, perdón, a través de las directrices que son líneas de trabajo que tiene que llevar adelante cada dirección general en términos de seguridad, de asistencia y tratamiento, de recursos humanos, de coordinación, de formación y capacitación. Coordinación como atendiendo a que esas directrices que pueden estar dadas, o que pueden no, que están dadas en forma lineal por especificidad, no se conviertan en compartimentos estancos. Entonces existe la coordinación para captar y para poner en la agenda de trabajo la coordinación necesaria que tiene que existir entre las diferentes áreas de especialización. Y si nos abocamos a este subsistema específico de el desarrollo del capital humano, fíjense la relación entre el Instituto de Formación y Capacitación con recursos humanos, porque recursos humanos le dice, mirá que tengo que cubrir estos puestos, tengo que cubrir puestos de adjutor del escalafón general. Entonces, formación y capacitación tiene que terminar de diseñar los contenidos, los tiene, los contenidos de las tecnicaturas. De repente algún cambio en la gestión puede tender, como el cambio que yo les decía, seguramente en algún momento alguien dijo, che, falta gente que administre, falta gente con habilidades en la parte de la administración. Entonces dijeron, bueno, vamos a querer una tecnicatura. Y así todo el tiempo está retroalimentándose el sistema, todo el tiempo se está retroalimentando entre lo que planifico y lo que ejecuto. Y eso se da a través del control, a través de la supervisión, a través, por ejemplo, de la evaluación de desempeño. Alguien podría decir, mirá, la verdad es que yo no puedo garantizar que un adjutor, podría ser un caso, estoy dando un caso hipotético, es decir, bueno, los adjutores realmente demostraron un bajo nivel de desempeño en materia de utilización de los elementos de su gestión. Podría ser un ejemplo de evaluación de desempeño. Se detectó que si bien conocen el elemento, tienen dudas respecto de algunos ítems desde el punto de vista de lo que indican las leyes y lo que indican los reglamentos en materia de la utilización de los elementos de sucesión en traslados a nosocomios, en traslados a edificios de universidades públicas. Bueno, ahí se fortalece a través de la capacitación, un curso de capacitación, un curso de actualización en materia de la utilización, es un ejemplo, ¿bien? De cómo se tiene que ir retroalimentando constantemente. Lo mismo podríamos hacer en materia del desempeño de ese oficial adjutor conforme a cada área funcional. Es lo mismo el adjutor que se va a desempeñar en seguridad, que en tratamiento, que en recursos humanos. Entonces ahí es donde empieza a darse ese mayor grado de especificidad y de respuesta entre los diferentes subsistemas. Después, punto 8, counseling o asistencia a personas que están atravesando situaciones conflictivas. Esta consejería podría ser de alguna manera una función del rol que atiende al subsistema de calidad de vida laboral a través de la asistencia laboral. Hay personas que en su vida están atravesando situaciones conflictivas, que pueden ser de índole laboral o de índole personal, y que pueden necesitar un acompañamiento. Incluso personas dentro del ámbito laboral o atendiendo al sistema de relaciones laborales, quizás el asistente sociolaboral puede, digamos, de alguna manera decir, determinada situación laboral
sin una problemática personal de la gente no habría de venir un conflicto. Pero a veces las personas están atravesando un momento difícil y eso puede venir un conflicto laboral. De este acompañamiento, yo un poco explico cómo se adaptaría quizás esta herramienta eh, pensada para la empresa en una organización como la nuestra. Luego de lo que le decía, el plan de carrera, el cuadro de reemplazo y el fortalecimiento de los cuadros también. Porque acá tenemos que ir adaptándonos y ser prácticos. Una de las cosas importantes, por ejemplo, en el ascenso de alcalde mayor a subprefecto, una de las grandes cosas que importan es el pasaje del saber hacer al saber hacer a través de las personas, cosa que claramente ustedes me van a decir, Fede, pero eso pasa antes. Porque me pasó cuando fui encargado de turno, me pasó cuando fui jefe de requisa, me pasó cuando fui jefe de contaduría, o me pasó cuando fui la jefa de penal, siendo alcalde mayor, o me pasó cuando fui la jefa la jefa de visita, la jefa de requisa, o la jefa de la Guardia Civil Exterior. Ya nos pasó, me van a decir ustedes. Y bueno, en diferentes momentos de la carrera el agente penitenciario, como el agente, como la dotación de cualquier empresa, se encuentra en este pasaje de la habilidad operativa a la habilidad humana. De la incorporación, y a mí me pasó en lo personal, a mí me pasó, ¿saben? Y sin este fortalecimiento de los cuadros, es decir, un curso de, por ejemplo, en su momento, construcción y gerenciamiento de equipo de trabajo. Este curso, gestión del personal, sentido amplio, no en uno específico. Acá, por ejemplo, en términos de administración de personal, podríamos hacer capacitaciones específicas, concretas y chiquitas de todos los empleados de las oficinas de administración de personal de todas las unidades y de todas las dependencias del servicio penitenciario. Se podrían hacer cursos de cómo calificar, cursos de cómo hacer trámites en GEDEO, un montón de cuestiones. Esta es más genérica, más amplia y tiende a la incorporación de conceptos teóricos que nos permitan mirar con mayores herramientas este, el desempeño del factor humano dentro de la organización. El de los otros humanos y el de nosotros mismos. ¿Sí? El de nosotros mismos como parte de la adaptación del servicio penitenciario bonaerense. Plan de carrera, ¿qué recorrido tiene que hacer el locutor desde que ingresó hasta ser un director general? Tiene que tener un pasaje lineal por un área de especialización, perdón, o tiene que pasar por todas las áreas. Yo no lo sé, a mí no me pregunten, yo no me voy a poner acá a decirles cómo tiene que ser. Simplemente les ofrezco disparadores y también les muestro todo lo que hay en materia de gestión. Bien, entonces, ese es el tipo de discusiones que se tienen que poner acá. Digo, tenemos cuadros de reemplazo, quiénes serían los eventuales, cómo puedo fortalecer los cuadros gerenciales, o cómo podríamos agarrar a todos aquellos posibles directores de unidad y decir, bueno, vamos a hacer un cuadro de reemplazo y hacemos un curso para que esas personas tengan en consideración esos aspectos que tienen que ver con las habilidades humanas. Y también, ¿por qué no? Tomar cuadros jerárquicos de nivel superior, que serían los que de acá a 5 años, 4 años o 3 años podrían ser parte de la plana mayor del servicio penitenciario, y hablarles de las habilidades conceptuales, de esta idea de que ellos tienen un recorrido de casi 30 años organizacional, y el cual está siendo desafiado por, por cuestiones sociales, políticas, económicas, y que uno actualmente está gestionando quizás la organización que vamos a ver dentro de, fíjense el ejemplo, la Tecnicatura en la Administración, y yo hoy, 25, casi 30 años después, estoy diciendo, bueno, yo soy, de alguna manera, desde lo profesional, hijo de aquella decisión, ¿está bien? Que hace que yo haya tenido o haya tomado un camino y no otro dentro de la organización. Y eso se lo debemos a este plan de carrera. ¿Está bien? Después hablamos, bueno, fortalecimiento de cuadros, desarrollo organizacional, esta idea del cambio, y los últimos dos puntos tienen que ver con el mentoring y con el coaching. El mentoring tiene que ver con el fomento del desarrollo personal, pero a través del intercambio de conocimiento. ¿Está bien? Entonces, de repente, yo tengo un plan de carrera,
podemos tomar en determinada área algún mentor. Tiene que ver con eso, con tomar un mentor. A mí me gustaría ser el día de mañana director de seguridad. Entonces podría haber algún tipo de charla o tipo de pasantía, o por ejemplo el hecho de, en las empresas también se habla este, de la inducción. Fíjense que yo hoy les decía que no solamente aprendemos de los contenidos de la formación y la capacitación, sino que también aprendemos de la experiencia del otro, de la experiencia del compañero. En las unidades hay un mecanismo que es el de las academias, el cual a veces es cuestionado porque, che, las academias, llenamos el cuadrito de academia, lo firmamos, pero en realidad, como que hablamos siempre lo mismo, o siempre habla el mismo. Son herramientas que tenemos que aprender a fortalecer y a poder poner en valor, porque la experiencia en sí no tiene valor toda vez que esa experiencia no sea traducida en un contenido que sea capaz de ser transmitido y que genere un aprendizaje. Algo fundamental, citando nuevamente a este autor Peter Senge, es el valor de las organizaciones que tienen la capacidad de aprender. ¿Está bien? En aquellos cursos del año 2007, 2008 que yo les decía, surgió esta cuestión de que si realmente se aprende de la experiencia, es decir, necesitamos prender fuego eh, una casa para saber cómo apagarla, necesitamos tener cuántos estudios necesitamos tener para aprender. Entonces, en ese sentido, un ejemplo, hoy, donde no hay tantas reyertas como en la década del 90, que los oficiales no van a saber nunca cómo operar ante una reyerta, entonces hay dispositivos, hay mecanismos para generar el aprendizaje, para generar que la experiencia de lo que ya transitaron pueda ser transmitida a través de las academias, para simular, para realizar simulacros que permitan tener un mayor grado de certeza e imprevisibilidad. ¿En definitiva de qué? Y la imprevisibilidad del factor humano. Porque una persona puede tener todo el conocimiento teórico, puede tener toda la experiencia y en determinado momento no desempeñarse de la manera esperada. Un ejemplo es el plan de incendio, por ejemplo, o el rol de incendio que lleva a cabo en todas las unidades, y en el cual a mí hasta me ha tocado participar de simulacros en la Unidad 1 Olmos, en los cuales intervino la población carcelaria. Entonces, ese tipo de mecanismos, esos tipos de capacitaciones que tienden a transmitir conocimientos son muy importantes. Ahora, ¿qué pasa? También la cultura de no, otra vez, ¿academia para qué? Ya está. No, y siempre lo mismo, y siempre nos contamos lo mismo y siempre nos transmitimos lo mismo. Y el nuevo, aprende más rápido los vicios, aprende más fácil el léxico tumbero mal utilizado, que utilizarlo en los momentos que es necesario, utilizar ese lenguaje, ese código, esa subcultura para resolver o para poder entablar una comunicación con la población carcelaria en un momento de crisis, pero lo usamos para la chabacanería, para el día a día, lo cual puede ser divertido en algún momento, pero ahí empezamos a ver cómo la cultura organizacional también está impactando negativamente en este desarrollo de las competencias del capital humano. Pero siempre se machaca contra la formación y la capacitación, y contra la escuela de cadetes. Pero todos somos parte de alguna manera de contribuir con el desarrollo del capital humano y contribuir con el fortalecimiento de los cuadros que recién están ingresando a la organización, porque todo el tiempo le estamos enseñando. Y no solamente le estamos enseñando y le estamos transmitiendo desde el contenido teórico, desde lo que le decimos, sino también desde lo que estamos haciendo o de la manera que nos estamos desempeñando. ¿Bien? Continuamos. Indicadores. Rotación de personal, esto que le decía recién, en la oficina, hay personas que podrían estar mal ubicadas, por ejemplo, porque fueron capacitadas para una cosa y se están desempeñando en otra. Eso también incide en la motivación. Yo estudié una cosa, pero estoy acá, me gusta la seguridad y estoy acá en asistencia. Encuesta de clima laboral no tenemos sistematizada, pero podemos darnos cuenta de cuál es el clima laboral en determinado momento, cuando hay satisfacción, cuando hay conflicto, cuando hay rotación de personal. Y acá esta cuestión, ¿no? La efectividad de la incorporación. ¿Cómo podríamos medir realmente la efectividad de los agricultores, de los alcaldes, de los alcaldes? La efectividad en términos del desempeño que se está desarrollando en cada lugar. Eh, Retorno de la inversión, nosotros no lo podríamos medir de esa manera, pero si realmente
ahora vamos a tener un retorno de la inversión, porque el Estado providencial a través de estas políticas de formación y capacitación penitenciaria, esto va a devenir en algún momento en un retorno, como esto que yo le digo. O sea, yo hoy egreso como magíster en dirección de empresas y realicé una tesis que refiere a los procesos de gestión de recursos humanos institucional. Digo, de alguna manera, es como para graficar de qué manera por ahí vuelve esa inversión o ese énfasis puesto en la capacitación, en la formación, en el desarrollo organizacional a través del cambio, porque las competencias, las nuevas competencias, también van generando modificaciones en la práctica institucional. Eso también por eso el énfasis en la idea de sistema. O sea, no son procesos lineales que comienzan y uno nunca sabe cuándo termina, sino que son procesos sistémicos en los cuales existe la retroalimentación constante. ¿Cuál es el problema de la retroalimentación? Que debemos estar mirándola y tenemos que estar midiéndola. La primera manera de medir esta retroalimentación es escuchar lo que está pasando. ¿Bien? Y si podemos, además de escuchar lo que está pasando, podemos preguntarlo, podemos indagar, podemos realizar encuestas, como encuestas de clima o encuestas de, bueno, mayor información tendremos para poder ir fortaleciendo las áreas. ¿Bien? Bien, bueno, cantidad de puestos cubiertos mediante job posting, horas de capacitación, efectividad de la selección, índice de desempeño. Bueno, estas son cuestiones que muchos por ahí podrían estar más enfocadas quizás a una empresa inmersa en un mercado laboral más amplio. Luego, administración de recursos humanos. Fíjense, va a ser más cortita esta descripción porque la mayoría la fuimos dando en la anterior, debido a la relación y la interrelación de la manera que están ligadas íntimamente. Fíjense, el objetivo central referido a las compensaciones, ¿no? Tiene que ver con la remuneración, con los salarios, con los incentivos. Acá en términos de compensaciones entran muchas veces en juego el tema del sueldo, lo que cobra un escalafón, lo que cobra el otro, las políticas referentes a el pago de horas extras o compensaciones en función de los diferentes lugares o el plus para los que trabajan en el penal. Son decisiones que van importando y como objetivos secundarios refieren a la información de gestión, generar información confiable y mejora de los sistemas de gestión. Yo les decía recién que tenemos un sistema de gestión de recursos humanos donde está la información volcada ahí, desde la cual se podrían armar inventarios para establecer cuadros de reemplazo, el fortalecimiento de esos cuadros, detectar qué personas tienen determinado título, determinada especificación, de esa manera contribuir a la distribución. Y fíjense cuando llegamos a las herramientas fundamentales es descripción, análisis y evaluación de puestos, manuales de perfiles de puesto, encuestas de remuneraciones, estructura de compensaciones, planes de compensaciones, variables, planes de beneficios, liquidaciones de sueldos y jornadas. Es decir, obviamente, el premio va a estar en función del desempeño. Y para un mayor desempeño es importante saber qué es lo que tengo que hacer. Y en esto, cuando hablamos de descripción, es decir, describir un puesto de trabajo, ¿qué hace este puesto de trabajo? Bueno, analicémoslo. ¿Qué resultado tiene que lograr? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántas personas pueden realizar este trabajo? ¿Cuántos puestos de trabajo necesito en la organización, en la unidad, en la oficina? Por ejemplo, hablábamos la vez pasada de las direcciones de línea, los jefes de departamento, esta idea de que hay jefes de departamento que no tienen personal a cargo, que eso lo que se denomina es, cuando yo creo una jefatura, creo un puesto de supervisión. Lo que hago es un enriquecimiento vertical del puesto de trabajo. Es decir, hay una persona trabajando, hay una persona que está cosiendo. Después son dos, después son tres, después son cuatro, después son cinco personas que están cosiendo. Pero yo necesito ya empezar a supervisar lo que están haciendo esas personas. Entonces yo agarro a uno de esos que está cosiendo y le doy un rol de supervisión. Es decir, que voy a poner una persona a supervisar a los cuatro que cosen abajo. Y el índice de control es de 4. Voy a tener un supervisor cada 4. Entonces eso de alguna manera, pero bueno, estamos hablando en este caso de un proceso productivo. En nuestro caso, ¿cómo sería? ¿Cada cuántos empleados de un departamento yo voy a necesitar realmente tener un supervisor? Necesito el supervisor, necesitamos tener un supervisor porque necesitamos tener un mayor control, necesitamos jerarquizar el área. Entonces tengo un área,
un área que agrupa tareas. Esas tareas van creciendo, son importantes. Entonces ese agrupamiento de tareas le creo una función. Esa función está dotada de un puesto jerárquico. Y a su vez esa función puede seguir creciendo y puede terminar en una dirección, o una subdirección general o una dirección general. Ejemplo, dirección de coordinación de asistencia y tratamiento. Yo trabajé ahí y eso después se convirtió en departamentos. El departamento de educación, el departamento de cultura, el departamento de deportes, y después se creó la dirección de educación, y después se creó la dirección de educación y la dirección de cultura y deportes porque se creó la subdirección general de educación, cultura y deportes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Fíjense cómo aumentó supervisión, en términos de supervisión, en términos de responsabilidad, cómo creció esa área que al principio era un área compuesta por tareas. Esa área compuesta por tareas se empezó a transformar en funciones específicas que dieron lugar a la necesidad de crear cargos de supervisión, dotados obviamente de competencias y dotados no solamente de personas que sabían hacer, sino que además tenían el potencial para dirigir. Bueno, eso es toda, de esa manera se va conformando y se va organizando el trabajo y de esa manera se va desarrollando una organización, de esa manera va mutando y se va adaptando a los cambios que van surgiendo en la sociedad. ¿Está bien? Entonces, supondríamos que desde una descripción, un análisis y una evaluación del desempeño y demás, de una evaluación, ¿sí? ¿Cuánto vale este puesto de trabajo? ¿Cuánto vale un psicólogo para el servicio penitenciario valenciano? ¿Cuánto vale? ¿A dónde se está desempeñando? ¿A dónde se debería desempeñar? Esas son las preguntas que por ahí, porque decir, no, los psicólogos no son los psicólogos, es un puesto de psicólogo para desempeñarse en determinado rol. ¿Está bien? ¿Cuánto vale un profesor de educación física? Y no, lo que pasa es que Carlitos, no es Carlitos, es la función, es el rol, es el puesto, en lo que impacta, en lo que importa. ¿Bien? Luego, el tema de los manuales de perfiles, en algunas áreas son fundamentales. Hay áreas que ya tienen los manuales de desempeño. Si volvemos a la jerarquía de los objetivos, misión, políticas, directrices para cada área funcional, metas de cada área funcional, programas de cada área funcional, los programas que persiguen objetivos asegurativos, especiales tratamentales, de recursos humanos, de formación y capacitación, y los de coordinación. Todos los programas, todos los programas tienen una jerarquía. Todos esos programas tienen una jerarquía, deberían tenerlo. Pero que finalmente o sea, no utilizamos precisamente el término programa a una posición jerárquica dentro de la organización, pero en otros lugares por ahí sí. ¿Está bien? Entonces, todos los programas tienen a su vez una coordinación, porque el programa de seguridad no podría ser contrario y antagónico al de asistencia y tratamiento. Obviamente que van a tener características y consideraciones, pero ahí tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una coordinación. Como lo mismo que los programas de formación y capacitación no pueden ser contrarios a los programas asegurativos. Programas, áreas funcionales, niveles jerárquicos, coordinación. Debajo de los programas van a estar los procedimientos. En los procedimientos vamos a encontrar los métodos, es decir, las formas en las cuales se tiene que desarrollar la cuestión ejecutiva, operativa, y esa cuestión operativa va a estar unida, por último, a las normas. ¿Está bien? Que son las normas las que van a terminar de decirme cuál es el desempeño esperado y cuáles son las consecuencias de un desempeño que no es el esperado. Y de esa manera se da toda esa armonía y toda esa claridad, digamos, a la hora de realizar el desempeño, a la hora de organizar el desempeño propio de cada tarea, de cada función, de cada agente, de cada persona que se está desempeñando en los diferentes niveles operativos y en las diferentes áreas funcionales. ¿Bien? Y luego los indicadores, bueno, que los indicadores igual tienen más relación con, quizás con, no la empresa porque queramos diferenciar tanto, más que la empresa, diferenciaríamos a una organización como la del servicio penitenciario y no compite quizás en el mercado
laboral. Por ejemplo, las empresas pueden salir a buscar contadores, pueden salir a buscar informáticos. Entonces es ahí que las empresas, en función de sus aspiraciones y en función de su visión de mercado, van a salir a competir en diferentes cuartiles en términos del pago de salario. Entonces nosotros no nos vamos a meter en ese tema, ¿está bien? Entonces, yo haría por terminada acá esta, esta clase. Espero que haya quedado claro. Y la idea ahora va a ser trasladar estos conceptos a la actividad de foro, en la cual ustedes van a poder seguir identificando determinadas problemáticas del personal penitenciario y seguir ubicándolas en estos criterios que tienen que ver con aquellos criterios de gestión del sistema de recursos humanos que están tratados o que estarían tratados. Recuerden que este es un modelo teórico en el cual yo no estoy tratando de decirles cómo tiene que ser la cosa, cómo se tiene que gestionar, como si yo tuviera las respuestas, sino simplemente como docente les ofrezco un componente teórico para mirar diferente esa problemática que nos atraviesa como agentes penitenciarios. Así que, sin más que decirles, me despido, les agradezco nuevamente la atención y los saludo cordialmente.